Saludos a todos y bienvenidos a Agroventure. En este podcast vamos a sumergirnos en el mundo agrícola, explorando alternativas, herramientas y tendencias que nos permitan robustecer el crecimiento agropecuario de Latinoamérica. Soy Miller Preciado y seré su guía en este viaje por el campo. Para la inversión uno necesita seguridad jurídica, pero no necesita propiedad. Y yo creo que ahí hay históricamente en el sector, sobre todo de inversión en proyectos agropecuarios, una especie de lo que para mí significa una creencia, a mi juicio, errónea. Porque siempre, y esto es muy recurrente, que les escucho a los inversionistas, no, es que necesitamos ser propietarios. Y mi punto es, uno no necesita ser propietario, uno necesita seguridad jurídica en la tenencia de la tierra. Entonces, para eso, el derecho y nuestra legislación interna y a nivel internacional permite el uso de otras figuras, acudir a otras figuras. Querida comunidad, en episodios anteriores hablamos sobre las preocupaciones que tienen las grandes empresas a la hora de adquirir predios. Y dentro de ese ejercicio, la seguridad jurídica es demasiado importante. Por ello invitamos a Diana Ocampo, fundadora y CEO de Ocampo Duque y Abogados, una firma especializada en consultas especializadas en derecho agrario. Diana conoce las problemáticas sobre la propiedad de la tierra y de acuerdo a ello nos da una gran reflexión. La propiedad de la tierra per se no blinda los proyectos. Lo que realmente le da estabilidad es la seguridad jurídica en la adquisición de los mismos. Quédate hasta el final de este episodio y entenderás los conceptos jurídicos que permitan generarle la viabilidad a los proyectos agrícolas en Latinoamérica. Bueno, querida comunidad agroapasionados, nos encontramos en un nuevo episodio de Agroventure, el podcast. Y hoy tengo el placer, no decir el honor, de entrevistar a Diana María Ocampo, una de las personas que en mi concepto más conoce derecho agrario en Colombia. Y como ustedes saben, hemos venido hablando mucho sobre las inversiones, sobre cómo atraer capital a Colombia y a Latinoamérica para poder desarrollar ese potencial agrícola que tenemos, que es un potencial que está por desarrollar, pero que definitivamente en ese desarrollo no solo hace falta el dinero, no solo hace falta el talento. Realmente tenemos que hacer unas debidas diligencias muy bien estructuradas para poder que nuestro dinero no corra riesgo. Entonces, hoy vamos a hablar de derecho agrario. Diana, bienvenida. Hola Miller, muchas gracias. Muchas gracias por haberme invitado, por poder compartir contigo este espacio y por tener la oportunidad de tener esta conversación que sé que para los dos es divertida. De acuerdo, Diana. Pues te cuento, mira, hoy tenemos una comunidad de agroapasionados que ha venido creciendo. Ya somos en todas las redes sociales un poco más de 20,000, entonces van a haber muchas personas interesadas en lo que vas a contarnos. Pero lo primero, antes que cualquier cosa, nosotros nos gusta preguntar si la persona entrevistada se considera una agroapasionada. Entonces, esta pregunta va para ti. ¿Qué tienes que decirme al respecto? Bueno, pues tengo que decir que por naturaleza soy apasionada, o sea, soy una persona muy apasionada y que llevo 20 años de mi vida trabajando temas agrarios, pero creo que puedo decir que llevo toda la vida trabajando con el campo colombiano, porque crecí en la finca de mi familia. Y realmente es una semilla que tengo en el corazón y que me acompaña y sobre todo que realmente siento como una chispa que me levanta todos los días contenta a trabajar. Qué bueno, qué buena respuesta. Y Diana, y en ese sentido, cuéntanos un poco, la audiencia normalmente quiere entender quién está detrás del micrófono. Entonces, Diana Ocampo es abogada, estudió también una maestría en Australia. Cuéntanos un poco tu historia brevemente. Bueno, no, yo soy abogada de la Universidad de Caldas, estudié paralelamente más o menos unos 7 semestres de filosofía y letras en la Universidad de Caldas, me especialicé en derecho, bueno, se llama gestión pública e instituciones administrativas en la Universidad de los Andes y tengo una maestría de en derecho administrativo y política pública de la Universidad de Sydney en Australia. Básicamente, digamos, eso. A nivel, pues, de formación académica. Una apasionada por el estudio y sobre todo, digamos, como por una visión un poco más integral del mundo. A lo largo de como esta trayectoria, en realidad, la dedicación al derecho agrario fue algo que la vida me puso ahí, pero creo que esa es mi verdadera especialidad. O sea, creo que eso es lo que verdaderamente define mi perfil profesional,
porque son muchos años y sobre todo mucha pasión y mucho entusiasmo en el estudio de estos temas. De acuerdo y definitivamente creo que la expertise se va generando con esa misma interacción, esa experiencia y la pasión que uno ubica para poder desarrollarse profesionalmente y en casi la mayoría de los casos va más allá del desarrollo personal, es cuál es el legado, cuál es el propósito que quiero dejar en el mundo y para qué vine. Entonces siendo un poco filosófico y romántico, pero realmente es que cuál es mi papel en el mundo. Entonces cuando uno lo encuentra en la profesión es genial y eso es lo que yo veo en ti. Diana, yo te conozco hace mucho rato, ¿cierto? Ya casi una década, increíble, pero sí, hace como 10 años nos vimos la primera vez, más de 10 años. Y yo creo que tú eres una de las personas que más contacto ha tenido con lo que significa invertir en la ruralidad y cuáles son los riesgos asociados a esto. Entonces, debido a eso, vamos a iniciar nuestra serie de preguntas. La primera es la importancia para ti del sector rural en la economía de países que sean símiles como Colombia o símiles como Colombia. ¿Qué opinas tú de la agricultura? Bueno, pues nuestra economía fue muy rural, especialmente en los siglos anteriores, y fue dando unos pasos a desarrollar otros nichos que efectivamente le han aportado cada vez más al Producto Interno Bruto. Sin embargo, como se ha determinado en varios estudios, Colombia sigue siendo un país rural porque la mayoría de los municipios realmente son municipios digamos, categorizados de manera muy baja porque están más asociados a la ruralidad que a una verdadera vida de ciudad. En ese sentido, la mayoría de Colombia sigue siendo rural y por lo tanto, pues la importancia del sector rural es absoluta e innegable. Ahora, nuestra producción de alimentos es algo que jamás podrá dejar de ser importante porque es algo absolutamente esencial para la vida. En ese sentido, creo que darle la importancia al sector rural pues es simplemente ser consecuentes con nuestra biología humana y con nuestras necesidades básicas. De acuerdo, Diana, y una gran respuesta. Realmente el sector es un sector que ha evolucionado con la humanidad y que ha ayudado a que la humanidad evolucione de cierta forma, pero lamentablemente hoy, cuando vemos una radiografía de la generación y dispersión de la riqueza en el mundo, lamentablemente las personas que viven en las zonas rurales son las de más carencias. Debido a eso hay unos desafíos enormes para poder desarrollar. Yo he estado en interacciones con expertos del sector, especialmente centrándome en los casos de éxito como lo que está pasando en Perú, que de una vez les digo a mis amigos y hermanos peruanos, felicitaciones, es un trabajo excepcional lo que están haciendo, y realmente pasar de cero a vender más de 10 mil millones de dólares al año desde el sector agroexportador es realmente bastante llamativo el ejercicio. Ahora, teniendo en cuenta que sí tenemos posibilidad de distribuir mejor la riqueza, dar empleo digno y demás, hay unos desafíos enormes y en este tema lo hablaba precisamente con mi anterior invitado, con Julio Zavala, y mencionó algo que me dio mucha alegría escucharlo, porque lo que él decía, uno de los problemas que tiene Latinoamérica es la propiedad de la tierra. Y dentro de ese ejercicio, todo lo que se deriva. Entonces, ahora vamos a entrar en tu terreno. ¿Cómo ves tú ese proceso de propiedad de la tierra en Latinoamérica, en Colombia, y qué crees desde tu óptica que deberíamos hacer para destrabar o entender mejor cómo funciona el tema de propiedad rural? Bueno, pues yo creo que si uno mira las normas de derecho civil, que son las que nos sientan una senda básica, digámoslo así, y eso lo contrastamos un poco con las normas agrarias. Una de las cosas que yo creo que hay que decir es que hay bastante complejidad. Yo muchas veces me he preguntado si es que nosotros como cultura somos complejos, porque los regímenes agrarios no son fáciles de entender, no son fáciles de entender ni para los propios abogados. Entonces hay una cantidad de hierros que son muy frecuentes en el ejercicio, digamos, jurídico agrario. Entonces creo que lo primero que tenemos que decir es Colombia tiene un régimen de tierras que desde mi punto de vista es complejo, por un lado. Ahora, la realidad es que Colombia ha sido tradicionalmente un país muy informal en la tenencia de la tierra. Y esa informalidad está asociada, en primer lugar, a que el Estado ha tenido una zona, o ha tenido tradicionalmente unas zonas bastante alejadas a donde
se demoró bastante en llegar el desarrollo y estos conceptos y este apoyo del Estado para formalizar derechos de propiedad sobre terrenos baldíos. Por otro lado, en las áreas incorporadas tempranamente a la economía, las personas, por su precariedad económica o por un poco de desorden, han mantenido unas figuras de informalidad después de la muerte, digamos en el caso de las sucesiones. Se siguen practicando invasiones o situaciones informales, las compras por simples cartas, por desconocimiento de cómo está organizado el sistema de propiedad en el país. Entonces, Colombia tiene un problema importante en materia de informalidad que definitivamente limita bastante la inversión, que limita bastante que las mismas personas que están gozando de la tierra tomen riesgos y den pasos hacia adelante. O sea, digamos que desde la economía se ha visto la propiedad también como una necesidad y sobre todo como un motor que impulsa el crecimiento económico. O sea, si yo tengo propiedad, mi posibilidad de crecimiento económico es más porque internamente yo tengo más disposición para hacer inversiones y metérsela toda a mi proyecto en el campo y pues en la tierra que estoy ocupando o poseyendo, pues en el caso de las personas que están en derechos, en propiedades consolidadas, digámoslo así. Entonces, ahora, por otro lado, tenemos un catastro todos nuestros sistemas de información, el catastro, el registro, bastante discordantes con información que no coincide. Entonces, esto también genera un poco de inseguridad jurídica, digámoslo así. Estos son problemas que de alguna manera también, digamos, al lado del régimen de baldíos, que limita las adquisiciones de propiedades sobre algunas extensiones que fueron inicialmente adjudicadas como baldíos, digamos que uno sí podría decir que generan limitaciones de manera general en la inversión. Yo diría que esos son como los principales asuntos. Nosotros, como operadores jurídicos desde Ocampo Duque en estos temas de tierras, pues vemos esto reflejado. O sea, esto es una radiografía de cualquier proyecto en el que vamos a estudiar, porque el hecho de tener derechos de propiedad incompletos hace que se limiten muchos proyectos, no solamente los proyectos agropecuarios, sino todos los proyectos que se dan a nivel sectorial. O sea, si yo voy a hacer una vía, necesito que el Estado pueda negociar con unos propietarios la tierra. Negociar con personas que tienen derechos informales es más complejo. Para ellos, además, es mucho menos rentable que su ocupación o su posesión valga menos. Entonces, no solamente la parte que tú trabajas de producción agropecuaria, sino en general los bienes públicos se ven muy limitados, proyectos de infraestructura eléctrica, de minería, o sea, de manera con un espectro muy amplio. Yo creo que uno puede decir que estos asuntos limitan y nos pegan duro como país en la inversión en el sector rural, porque no solamente necesitamos inversión en proyectos. O sea, como tú lo sabes, yo no solamente necesito poder producir, sino necesito sacar mis productos de una manera que sea rentable. Entonces necesito vías, pero para poder construir vías el Estado tiene que hacer gestión predial, y para hacer gestión predial, pues lo mejor que le puede ocurrir es que pueda negociar con propietarios. Entonces, bueno, el sector de hidrocarburos pasa exactamente lo mismo. Entonces, creo que eso nos limita bastante, nos dice que hay mucho por hacer. Creo que también hay pasos que se dan, pasos muy importantes que se han venido trabajando por parte del propio gobierno, por ejemplo, en materia de catastro multipropósito con fines de ordenamiento social de la propiedad, con el objetivo de hacer barridos prediales completos que de alguna manera nos dejen las zonas ya un poco más organizadas y más actualizadas en el catastro, que esto igual es dinámico y todo el tiempo se está desactualizando, pero tener una información actualizada cada determinado tiempo es importante. Y sobre todo también formalizar esos derechos para que en algún momento, y ese es un tema, por ejemplo, que en otros países se ha dado, la reforma agraria se pudiera cerrar. De acuerdo, Diana. Bueno, yo tengo dos resúmenes de lo que tú mencionas. Lo primero, tienes mucho trabajo. y lo segundo es un llamado a las empresas. Mira, yo he tenido contacto ahora en los últimos
años con fondos de inversión y últimamente la conversación está siendo mucho más frecuente. Y dentro de esos digamos, conversaciones con fondos, también con operadores agrícolas muy grandes. Y entonces ya hay casos lamentables de inversiones grandes que llegan al país y que después por la inseguridad jurídica tienen que frenar sus expansiones, las expectativas no se cumplen o definitivamente tienen que irse del país porque no hay las condiciones. Y eso es lamentable teniendo en cuenta el potencial que tenemos. Ahora, como esto está empezando a generar más frecuencia, porque ya las perspectivas de desarrollo productivo dice que Latinoamérica tiene la posibilidad de convertirse en esa gran despensa del mundo, generando unas exportaciones del 40% de sus excedentes productivos si pusiéramos la tierra a trabajar. Entonces, claro, muchas multinacionales y empresas nacionales quisieran expandirse y crecer para poder estar a la altura de estos grandes retos que tiene la humanidad, que es la alimentación. Teniendo en cuenta eso, me gustaría, Diana, que nos cuentes dos cosas. Primero, ¿cuál es ese ABC que una compañía debería tener cuando piense en invertir en países como el nuestro? Hablamos específicamente de Colombia, pero probablemente son ABC replicables a muchos países de Latinoamérica. Bueno, me gustaría antes que nada hacer un paréntesis sobre un tema sobre el que yo reflexiono bastante. Para la inversión uno necesita seguridad jurídica, pero no necesita propiedad. Y yo creo que ahí hay históricamente en el sector, sobre todo de inversión en proyectos agropecuarios, una especie de lo que para mí significa una creencia, a mi juicio, errónea. Porque siempre, y esto es muy recurrente, que les escucho a los inversionistas, no, es que necesitamos ser propietarios. Y mi punto es, uno no necesita ser propietario, uno necesita seguridad jurídica en la tenencia de la tierra. Entonces, para eso, el derecho y nuestra legislación interna y a nivel internacional permite el uso de otras figuras, acudir a otras figuras. Entonces, y aquí viene un poco también algo que está pasando en el país, porque en este momento se está invirtiendo o se pretende invertir una cantidad muy importante de recursos en compra de la tierra para los campesinos. Y yo personalmente estoy un poco en contra de esa idea, me parece muy romántica, demasiado costosa, porque sobre todo lo que creo es que uno lo que le tiene que garantizar al campesino es seguridad jurídica en la tenencia de la tierra. Entonces a mí me parece un poco sin sentido. Yo no lo haría a nivel de política pública teniendo que repartir recursos escasos. Yo no me gastaría un mundo de dinero en comprarle tierra a los campesinos. Yo preferiría invertir la tierra en darle a los campesinos por un tiempo determinado, de largo aliento, digámoslo así, la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra a través de contratos de arrendamiento, por ejemplo, que estén inscritos en los folios de matrícula inmobiliaria, a través de derechos de usufructo. De hecho, el derecho real el derecho real de uso existe, pero el derecho real de superficie lo analizamos para el sector de infraestructura, sacamos unos decretos precisamente intentando desarrollar la figura. Entonces, lo que yo creo es que una de las cosas que yo quisiera sacarle un poco de la cabeza a los inversionistas es esa idea de tener que ser propietarios, porque yo creo que no es un requisito sine qua non invertir, por un lado. Pero entonces ya si me preguntas, ¿vas a invertir? ¿Vas a comprar? Entonces, independientemente de si vas a comprar o vas a tener un contrato de arrendamiento inscrito, algo que te dé seguridad jurídica, vuelvo y lo digo, yo aquí sí este es el know-how de Ocampo Duque, lo que nosotros venimos haciendo hace muchos años, pues sí hay una cantidad de temas por tener en cuenta. Entonces, voy a intentar ser breve y sobre todo, digamos, hacer algo muy básico. Pues claramente uno tiene que mirar la parte jurídica y la parte jurídica se resume en la tradición, o sea, cómo viene la propiedad y si efectivamente se ha entregado de manera completa a lo largo de las diferentes transacciones que están inscritas en el folio de matrícula inmobiliaria, que es lo que identifica el bien. ¿Listo? Entonces hay que ver qué vicios puede tener esa tradición, hay que ver qué tipo de limitaciones o gravámenes pueden tener los predios y eso cómo está. Si se trata de regímenes de comunidad, esa comunidad cómo está organizada, si efectivamente están todas las cuotas de participación, si todas las cuotas de participación van a ser parte del negocio y voy a tener como tener una disposición real del bien. Entonces, la parte jurídica pues tiene muchísimas aristas, pero pues es un ejercicio un poco más conocido y más sencillo. Tal vez donde yo siento que está el quid del asunto
es en buscar un análisis integral de los predios y es no quedarse en la parte jurídica. Entonces, los predios tienen una parte física que hay que analizar muy bien, que además está descrita en escrituras normalmente o en los títulos de propiedad. Entonces, tengo que tener muy claro cuál es la ubicación real de los bienes, si esa ubicación coincide con lo que tiene el catastro, si coincide con lo que tiene el registro, si hay diferencias y si eso se tiene que trabajar de alguna manera, si se tiene que hacer un trámite, si no. Entonces, el conocimiento detallado de los predios y ojalá la posible concertación a partir de un plano levantado con todos los requisitos que pueda tener una redacción técnica de linderos, pues siento yo es lo que definitivamente es lo ideal. Luego de tener muy clara la parte física identificada, pues yo tengo que mirar una parte básica que es, de acuerdo al instrumento de ordenamiento territorial del municipio, cuáles son los usos permitidos para los predios. Entonces, donde yo estoy, me permiten hacer un desarrollo agropecuario, estoy en una zona que de acuerdo al municipio es una zona de conservación, es una zona que tiene usos limitados para lo que quiero hacer, por ejemplo, en el caso de instalar una planta de agroindustria y demás. Entonces, tengo que tener muy claro el área donde voy a estar, qué tipo de usos tiene y qué restricciones tiene, a la luz de lo que quiero hacer. Okay. Después de eso, y tal vez esta es la parte que yo pienso que puede ser más compleja, yo tengo la obligación de, en el marco de una debida diligencia, revisar desde el punto de vista ambiental el predio qué tiene para decir. ¿Y eso qué significa? Revisar todas las capas oficiales. Este país desde el punto de vista ambiental y ecológico es absolutamente complejo. Entonces, uno se encuentra pues una cantidad de categorías de conservación y de restricción que parecen ser una sorpresa para el país. Entonces, tengo Reserva Forestal de Ley Segunda que cobija buena parte del país, tengo los parques nacionales, los parques regionales, tengo distritos de manejo integrado, una cantidad de figuras del orden nacional, del orden regional que limitan y que imponen restricciones al uso. Entonces, eso también lo tengo que ver. Desde lo económico, pues tengo que tener una valoración real de los predios. Yo creo que lo más sano para todos y si queremos organizarnos realmente es hacer estudios de mercado que efectivamente me den los valores de la tierra, porque también pues puedo, desde el punto de vista legal, incurrir en problemas si pago muy poco o si pago demasiado, que el negocio pueda declararse nulo por lesión enorme. Entonces, el componente económico también tengo que tenerlo en cuenta. Y ya pues claramente la parte agronómica, Miller, ya este es un tema más tuyo, es pues yo tengo que saber si la clase de suelos me sirve, si efectivamente la aptitud del predio pues responde a lo que estoy buscando, el clima, bueno, en eso no me extendería, pero eso implica entonces tener los componentes en la mesa al momento de tomar decisiones. Y esto, digamos que yo sé que antes pues las tierras se compraban con voy, la veo y todo está perfecto, ¿no? Pero hoy creo que el estudio definitivamente tiene que ir mucho más allá en el sentido de verificar estos componentes y eso implica gastarse una plata. O sea, esto no te lo vas a sacar de debajo del brazo. Yo siento que hay cómo hacerlo sin que sea demasiado oneroso, pero no lo vas a, o sea, sí, bueno, además porque hay otro tema importante y es que Colombia, como ha tenido este triste antecedente de violencia y de despojo de tierras, pues también tenemos que tener en cuenta y hacer una debida diligencia para asegurarnos que los terrenos no hayan sido despojados, que en los terrenos no se hayan dado negocios que hubiesen llevado a un despojo o que hubiese habido un abandono por una situación de orden público en el marco del conflicto armado en el país. Entonces, pues sí, hacer todo esto toma un poco de tiempo, pero nos asegura esa inversión. O sea, si yo voy a hacer una inversión importante en un proyecto de largo aliento, la tierra es la materia prima, es lo básico y pues tengo que tenerla asegurada. Si no la aseguro, además que este es otro punto que siento que es parte de nuestra realidad y Miller, tú lo sabes, estos problemas de tierras son muy populares, entonces generan unos riesgos reputacionales a las empresas gigantescos, son unos dolores de cabeza inmensos, completamente difíciles de manejar, entonces también es algo que se tiene que tener en el radar si queremos estar tranquilos a largo plazo en un proyecto de estos.
De acuerdo, Diana. Qué gran resumen. Siento, obviamente, con la complejidad de todos los temas que se puedan abordar, pero creo que nos da unas luces más claras de los posibles riesgos a los cuales hay que mitigar con una debida diligencia. Efectivamente, mira, yo hablo mucho sobre inversión, hablo mucho sobre el talento, sobre el liderazgo en empresas agropecuarias, pero pues definitivamente el ejercicio es cómo tú tienes la capacidad de tener el foco, de dedicarte a lo que es tu expertise, en mi caso, producir, y no tener problemas futuros de desviar tu atención, tus recursos y demás por estar dando respuesta a cosas que probablemente se pudieron haber evitado si se hace un correcto estudio previo. Diana, y en ese sentido, claro, son muchas cosas y uno dice cómo no pierdo mi foco, cómo no pierdo mi estructura y me centro en esto. Me gustaría primero que nos cuentes, porque yo creo que ya a esta altura del episodio la gente ya sabe. Diana Ocampo, interesante escuchar el enfoque para disminuir el riesgo de la inversión y darle seguridad. Pero Diana Ocampo constituyó una firma. Cuéntanos un poco de tu empresa. Bueno, pues Ocampo Duque Abogados lleva hoy 12 años en el mercado. Inicialmente fue un proyecto personal. Yo trabajé en el gobierno por un buen tiempo y sentí la necesidad de seguir trabajando en lo público porque es algo que me apasiona muchísimo, pero tomé la decisión de dar un paso al costado como para no seguir siendo funcionaria, y en ese sentido pues la oficina en ese momento se abrió como una posibilidad. Empezamos a hacer consultorías. A lo largo de estos años hemos constituido equipos fuertes que le han aportado muchísimo al crecimiento de la firma. Hoy Ocampo Duque es un operador de recursos de cooperación importante. Somos una empresa fuerte, diría yo, para organizar equipos multidisciplinarios que tengan que abordar tareas complejas en estos temas de tierras. De verdad lo que te digo, pues estoy yo, pero realmente pues ha sido una tarea colectiva de un equipo, de unos equipos que nos han dado ese rigor, esa excelencia en lo que hacemos. Creo que estos temas igual tienen que mantener una dimensión, no volverse demasiado grandes si uno quiere verdaderamente estudios juiciosos. Entonces, un poco Campo Duque busca hacer estudios a la medida, muy detallados, y yo creo que no me equivoco si te digo que hacemos los mejores estudios de títulos que definitivamente, y análisis prediales que se hacen en el país. O sea, no me cabe duda de eso. Tenemos un rigor, ya unas lecciones aprendidas, hemos ido incorporando cada vez más cosas, y la verdad yo siento que este es un valor agregado muy importante para cualquier proyecto que pretenda hacer inversión, pues recibir estos conceptos, estos análisis. Somos conservadores por naturaleza, digamos que buscamos siempre cuidar los recursos de un posible inversionista, entonces nuestros análisis buscan evitar riesgos. Entonces, y en ese sentido, pues claro, puede que para los propietarios podamos ser muy, muy extremos, pero preferimos un poco pecar por pasarnos de exigentes a estar en el otro lado y ver a nuestros clientes con problemas. En todos estos años yo puedo decir que el ejercicio no nos ha traído dolores de cabeza, al contrario. Yo me siento muy orgullosa de lo que ha sido Campo Duque, además porque pues es algo que es emergente, digamos, es algo que yo no esperaba, que ha ido tomando esta forma, que ha ido creciendo, pero sobre todo sí es algo que también tengo en el corazón sembrado, especialmente por mi padre, y es la necesidad de hacer empresa en este país. O sea, yo creo en la empresa como un motor social para generar posibilidades para las personas de desarrollarse, de vivir dignamente. Entonces el campo colombiano sí que lo necesita. Lo que nosotros hacemos a mí me ha permitido estar al lado de una cantidad de profesionales que he visto cómo han crecido, cómo hoy tienen mejores posibilidades en el mundo laboral, cómo ellos además a nivel profesional entienden su desarrollo y buscan nuevas perspectivas. Entonces yo me siento muy orgullosa de este proceso que hemos vivido, y verdaderamente Ocampo hoy estamos certificados en calidad, en otra certificación. Hemos recibido como un poco a lo largo de los procesos ya esa organización formal, y hoy por hoy sí puedo decir somos una verdadera empresa grande y muy capaz.
Qué bueno escucharlo, Diana, y me llena de orgullo. Definitivamente, aquí a toda la audiencia les digo, estoy completamente convencido de cada palabra que acaba de decir Diana. Son una firma muy estructurada, tienen mucho rigor profesional y definitivamente están en un momento que yo creo que están todavía en esa etapa de franco crecimiento y yo auguro mucho éxito porque, Diana, las conversaciones que he tenido en estos últimos meses específicamente sobre el interés de poder hacer proyectos de desarrollo en inversión agropecuaria son gigantes. O sea, estamos hablando de cifras que, por ejemplo, en una conversación que tuve con el BitInvest, me decían, estoy listo. Mi cupo de crédito son de 10 mil millones de dólares, tengo 2.500 millones de dólares para invertir en la agricultura centrada en frutas de exportación y quiero Colombia. Entonces, por un lado, entonces hay financiadores que quieren Colombia. Después, y les cuento a toda la audiencia, hay compradores gigantes que, por cierto, están presentes en el país hace mucho tiempo, pero que ya están viajando a Colombia, tipo Walmart, tipo Trader Joe's, Publis, Aldi, grandes superficies, grandes retailers que compran cientos de miles de millones de dólares en productos originados en la agricultura. Y resulta que vienen acá a decir, venga, ¿cuánto tienen? La fruta colombiana es diferente, sabe diferente, tienen unos costos logísticos más competitivos, están más cerca de los mercados, entonces necesitamos de sus productos. Entonces, claro, esto está empezando a generar unas realidades y obviamente con la transición que tenemos también de pasar de un país con tanta violencia a un país con menos violencia, no quiere decir que no la tengamos y eso creo que hay que ser muy transparente, pero lo cierto es que dentro de ese ejercicio hay grandes posibilidades. Ahora, en esas conversaciones muchos me dicen, eh, ¿cuántas hectáreas hay y dónde están? Y entonces yo doy a veces unas respuestas, pero yo creo que lo mejor que puede pasar es que esa respuesta la de un experto en el tema. Entonces, en ese sentido es frontera agrícola. Hablemos un poco de la frontera agrícola nacional y qué perspectivas tú crees de donde se pueden desarrollar proyectos, no necesariamente productos, sino proyectos agrícolas y realmente de qué hectareaje estamos hablando y dentro de ese hectareaje cuáles son los posibles limitantes para las personas que cuando escuchen el número sueñen con decir voy a sembrar 10 millones de hectáreas y tú les digas no, venga un momento porque las condiciones podrían ser estas o aquellas. Cuéntanos un poco esa parte. Bueno, pues a mí ese contexto que tú del que me hablas me parece muy, muy positivo y sobre todo siento que obliga a una visión bastante amplia por fuera de la caja y en lo que siempre, de la manera como siempre se ha visto. En principio, la frontera agrícola está creada o es un concepto que desarrolla ya formalmente el Ministerio de Agricultura a través de unos estudios, o bueno, con el apoyo de unos estudios que se hicieron en su momento en la UPRA, que es la Unidad de Planificación Agropecuaria, que es un apoyo, digámoslo así, del Ministerio de Agricultura. Y realmente lo que hace la frontera agrícola es determinar, de acuerdo a ese estudio, de temas ambientales y sobre todo de capacidad de la tierra y todas esas capas oficiales y estudios que se han hecho, ponerlos un poco a hablar y dar unas referentes de cuál puede ser esas áreas donde se debería orientar la explotación agropecuaria. La frontera agrícola tiene problemas de escala, o sea, digamos, como concepto y como ayuda es muy importante, pero pues realmente simplemente es un referente que si uno va a hacer ya un estudio, lo tiene que bajar a nivel predial, ¿sí? Sin embargo, creo que nos da un concepto importante, si uno mira la frontera agrícola, uno podría decir efectivamente más o menos allá debería estar. Ahora, la UPRA ha hecho una serie de estudios muy interesantes en cada uno de los sectores y siento que esos estudios también nos dan algo de guía de, bueno, si yo quiero sembrar aguacate, ¿dónde siembro aguacate? Si quiero sembrar, teniendo en cuenta una serie de variables adicionales asociadas a cada uno de los cultivos. Entonces siento que esas son herramientas que algún inversionista debería utilizar y digamos nosotros internamente cuando apoyamos cualquier proceso, las tenemos en cuenta. Lo que pasa es que hablar de número de hectáreas siento que es difícil. ¿Y por qué siento que es difícil? Porque si yo me voy a hacer estudios de títulos y lo que quiere el inversionista es simplemente comprar, pues voy a tener limitaciones en materia de informalidad y demás. Yo como veo un poco la cosa tal vez un poco soñadora, y es, porque además lo he visto en algunos casos, y es yo sí tengo la posibilidad
de crear proyectos asociativos en los que la gente esté dispuesta a poner la tierra. Y en algunos casos hasta capacidad de trabajo, ¿no? O sea, los campesinos de la zona empezar a vincularse directamente en esto. Entonces, hectáreas, yo creo que sí hay muchas, Michel. O sea, si las ves de manera abierta y amplia, si estás dispuesto a trabajar con los locales, si estás dispuesto a trabajar con ellos. Ahora, porque es muy posible que muchos de estos derechos sean informales, pero que uno precisamente en el marco del encadenamiento productivo pueda darles a ellos incentivos para que formalicen sus derechos de propiedad. Y eso es algo que desde USAID y pues básicamente con Tetra Tech y con el programa Nuestra Tierra Próspera se ha venido explorando ya, cómo yo en los proyectos meto ese componente para formalizar derechos. Entonces yo le digo al campesino, venga, ponga su tierra, usted está informal, pero vamos a formalizarlo. Su formalización sale de la compra futura de estos productos y con eso cerramos el proyecto. Porque sí siento, y esto también ya es un poco asociado tal vez a mi parte ideológica, digámoslo así, que estos proyectos sí deberían pensarse a nivel de país con el mayor impacto social posible. Y si efectivamente lo que estamos pensando son proyectos gigantes, controlados por una multinacional, sin decir, no lo digo de manera peyorativa, pero controlados por un solo propietario, que no tengan sí tienen un impacto solo por el hecho de llevar empleo formal y demás, pero siento que eso no debería limitarse a ese impacto de simplemente generar empleo formal. Deberíamos tener utilidades que se puedan repartir entre la gente y hay muchos proyectos de alianzas y asociativos que son de mostrar en el país y que nos han dicho, esto se puede hacer. Fácil no es. Nadie está diciendo que sea fácil, pero porque requieren un trabajo social supremamente, digamos, concertado y un trabajo social de largo aliento. Pero a mi juicio, no hay nada que sea más importante para el campo colombiano que el campesino se vuelva un empresario del campo. O sea, creo que ese es el legado que verdaderamente necesitamos. Y yo aquí, vuelvo y te digo, puede que esto tenga que ver con mi parte ideológica, pero lo que yo me sueño no es una Colombia donde vengan 1000 inversionistas y saquen todo, sino una Colombia donde vengan los inversionistas a trabajar con nosotros, a profesionalizar a nuestra gente y a repartir riqueza. De acuerdo, Diana, estoy completamente alineado y te cuento y les cuento a toda la audiencia que precisamente en este momento estamos trabajando ya desde mi parte laboral en un proyecto similar de un programa de asociatividad para 500 hectáreas de arándanos, y los arandaneros sabrán de lo que me refiero cuando hablo a 500 hectáreas, con pequeños y medianos agricultores a través de una alianza estratégica que permita transferirles el conocimiento, el know-how que se tiene y los convierta en esos agroempresarios con enfoque exportador para que ganen obviamente esas grandes oportunidades que existen en el mercado. Y estamos hablando de una inversión de 90, 100 millones de dólares para poder que esas comunidades puedan desarrollar una robustez en ese proceso. Entonces estoy completamente alineado, creo firmemente que ese es el camino y te lo agradezco, Diana, en tu posición. Ahora, los que me pregunten sobre frontera agrícola, entonces los voy a enviar al episodio. Vean el episodio de Diana Ocampo y vamos a tener claridad de ello. Entonces, sobre este mismo ejercicio, Diana, tengo, digamos que las empresas cuando se aproximan y las personas naturales cuando se aproximan a decir quiero comprar o adquirir o generar usufructo, muchas veces no entienden esos esquemas o esas estructuras que hay debajo de. Y aquí, entendible que es amplio, pero me gustaría que hablemos un poco sobre las UAF. Tú y yo tenemos una historia con eso, pero quiero que la gente sepa cuál es esa unidad, qué papel juega esa unidad dentro de proyectos y cuál es tu visual sobre cómo nació esa unidad agrícola familiar. Bueno, entonces voy a intentar ser lo menos jurídica posible. La unidad agrícola familiar es una figura o un concepto que creó la Ley 135 de 1961, que es un hito histórico para nosotros los abogados en estos temas agrarios, porque fue la primera norma completa de contenido agrario, que además fue la norma que creó el INCORA, el Instituto Colombiano de Reforma Agraria, en 1961. Esta figura o este concepto se creó
para entregarle tierra a campesinos sin tierra o con tierra insuficiente. Y lo que su definición es que debería ser un área donde una familia campesina produzca un salario mínimo para remunerar su trabajo y un salario mínimo como excedente capitalizable mínimo. O sea, detrás de la figura de la UAF está la idea de 2 salarios mínimos. ¿Cómo sacas 2 salarios mínimos? Pues en el marco de la formulación de proyectos agropecuarios, si tú vas a sembrar X o vas a sembrar Y en un área específica con unas características agroecológicas específicas, pues necesitas X cantidad de área o Y cantidad de área. Okay. Básicamente esa es la idea que está en la ley y que se ha mantenido a lo largo del tiempo. La figura de unidad agrícola familiar sigue vigente, fue recogida por la ley 160 y hoy por hoy nos acompaña. Okay. ¿Qué ha pasado en el país con la UAF? Que a partir de 1994, el concepto de la UAF ya no solo fue utilizado para la dotación de tierras a campesinos, sino que empezó a utilizarse para la titulación de baldíos. La titulación de baldíos, la nación es propietaria todavía de una serie de terrenos que nunca han salido del patrimonio de la nación oficialmente. El territorio es de la nación. Inicialmente, cuando vinieron los españoles, pues fue por las leyes que existían a nivel internacional. Cuando más o menos los españoles ponen la bandera en el país, la corona se vuelve la propietaria de la tierra. Con la independencia, la nación, o sea, nosotros, las personas que estamos en el país, somos los propietarios de la tierra que no pertenece a nadie. Y en ese sentido, el Estado es el administrador de esas tierras y específicamente hoy la Agencia Nacional de Tierras, antes INCODER y antes INCORA, pues eran los administradores de esa tierra. Como administradores de esa tierra, ellos tienen la posibilidad de adjudicarla, o sea, de entregar en propiedad. La forma como se ha entregado en propiedad esos baldíos ha variado un poco a lo largo del tiempo. Sin embargo, volviendo a la UAF, a partir de 1994 esta figura se empieza a utilizar para la titulación de baldíos a los campesinos. Entonces, ya también se le dice al campesino, a usted ya no se le titulan unas extensiones máximas, que es lo que traía la legislación anterior, sino se le titula una UAF. ¿Y a dónde nos vamos o a dónde se fue el legislador en ese momento? O básicamente la Junta Directiva del INCORA dijo, mire, hay unos estudios que ha venido haciendo el Instituto Geográfico Agustín Codazzi sobre unidades, zonas relativamente homogéneas de tierra, o sea, zonas que tienen similares características en términos climáticos, de características del suelo, de cercanía a los centros de producción y demás. Entonces, utilicemos esas zonas relativamente homogéneas y establezcamos unos mínimos y máximos para hacer esas titulaciones. Ok. Eso, entonces, se ha utilizado desde 1994 para la titulación de baldíos con el decreto ley 902. Sin embargo, esa figura de UAF no se utilizaba para las dotaciones de tierra después de la ley en la ley 160 de 1994. Los análisis allí se hacían a nivel predial. Sí se utilizaba la UAF, pero no por zonas relativamente homogéneas, sino que se hacía un análisis a nivel predial para repartir los predios. Ok. Que también dice la ley 160 que las UAF tienen una limitación, y básicamente esa limitación dice lo siguiente: ninguna persona puede consolidar propiedad que provenga de adjudicación de baldíos y que exceda la unidad agrícola familiar. Entonces, de alguna manera, y esto es personas naturales o jurídicas, de alguna manera esto implica que esas tierras originalmente adjudicadas como baldíos, a mi juicio únicamente a partir de la ley 160, que efectivamente son UAF, no pueden concentrarse en cabeza de un solo propietario. Eso, claro, los inversionistas siempre lo han visto como una tremenda limitación porque no pueden acumular esas unidades agrícolas familiares y volverse propietarios. Mi invitación es, pensemos en otros esquemas, como ya te lo había explicado. De acuerdo. La UAF tiene unas excepciones. Básicamente las excepciones están dadas para una figura que desarrolló la ley que se llama zonas de desarrollo empresarial, que realmente no ha sido de aplicación en Colombia. Pero lo que sí me parece importante aclarar es que las personas tienen una idea, hay una idea
generalizada o muy recurrente de que las UAF, todo lo que no exceda la UAF es concentración de tierras. Y eso, o sea, la UAF nunca ha sido pensada como una medida para determinar que hay concentración de tierra. Y eso sí me parece muy importante aclarar. Ok. Creo que con eso, Miller. Ok, muchas gracias Diana, y es importante tenerlo, y yo creo que nos vamos a devolver en muchos ejercicios a la parte inicial de este episodio para entender que hay otras figuras, para las personas que tienen la duda, ¿no? Venga, es que yo voy a ir a Colombia, o yo tengo un inversionista, soy colombiano, pero logré tener un inversionista afuera que tiene el capital y queremos tener una plantación de 20,000 hectáreas de algo, que eso no sea una limitante, sino entender el proceso de asesoramiento que se debe tener para ver qué figura aplicar de acuerdo a lo que sí, mejora. Mira, yo quisiera contarte que nosotros empezamos a acompañar proyectos de energías renovables hace ya un buen tiempo. Hemos acompañado la mayor parte de los proyectos grandes de parques solares y eólicos que se han dado en el país y toda la gestión predial para las servidumbres. Y tal vez es con ese ejercicio que yo me he convencido de esa posibilidad. Fueron los españoles, los chilenos los que llegaron al país diciendo: no me interesa ser propietario de los parques solares, los necesito por 30 años, eso es lo que dura mi proyecto, y con que usted me dé un arrendamiento inscrito en el folio de matrícula inmobiliaria yo me quedo tranquilo, porque ese arrendamiento es oponible a terceros, porque si por alguna razón el predio se hipoteca, aún sale rematado en una pública subasta, igual a mí me respetan ese arrendamiento inscrito en el folio de matrícula inmobiliaria, porque la inscripción en el folio hace que sea oponible a terceros. Si yo tengo un simple arrendamiento, eso no me da seguridad jurídica. Pero, por ejemplo, esa figura, lo que yo les decía, el usufructo, el uso, la misma exploración que deberíamos hacer a nivel de país del derecho real de superficie, pues efectivamente nos dan otras ideas. De acuerdo, Diana. Muchas gracias por esa gran explicación. Y ya llegando a nuestra parte final de este gran episodio, y nuevamente te agradezco mucho por sacar el tiempo de hablar con nosotros. Estoy seguro que para la comunidad va a ser muy interesante todo lo que nos has mencionado. Me gustaría tener 2 consejos desde tu óptica, un consejo para los inversionistas y un consejo para el Estado. ¿Qué les podrías decir si los tienes al frente? Aquí están los micrófonos. Cuéntale a cada uno qué opinas tú. Bueno, no, pues a los inversionistas yo les diría que piensen en proyectos asociativos, que hacer parte de las comunidades para ellos en sus proyectos al final de la historia termina trayendo más beneficios que dificultades. Que también igual es parte de lo que todos los empresarios debemos hacer como responsabilidad social empresarial, pero que en vez de verlo como una fuga de recursos, lo vean como algo que les permite generar proyectos de mayor escala y al final también tener ellos mejores rendimientos de sus inversiones. El sector de palma es un sector que nos puede dar, por ejemplo, unos ejemplos muy interesantes de lo que han sido las alianzas, de las cosas que no se deben hacer y de las cosas que se deben hacer. Entonces creo que mi consejo sería: exploremos juntos esas cosas si queremos hacer cosas de gran impacto, que efectivamente creo yo que son las que se quedan y son las que son capaces de persistir en el tiempo. Al Estado, esa me parece difícil. Yo al Estado hoy le diría: hay mucho por organizar. Yo sí enfilaría más mis esfuerzos a seguir trabajando en la formalización de derechos de propiedad. Creo que hay unos casos de formalización masiva que son muy exitosos. No todo, a mi juicio, se debe acometer a través de programas de formalización masiva, pero hay unos que me parece que son muy importantes y que le aportan mucho al país. Áreas donde uno va y el porcentaje de informalidad en la tenencia de la tierra es del 60%, pues barra y saque títulos y hágalo de manera masiva y no se demore gran cosa. Entonces yo al Estado sí le diría: hay mucho. Yo sé que en este momento esto no es muy popular en las discusiones que se están teniendo, pero las experiencias positivas que hemos tenido, de hecho nosotros desde Ocampo Duque, me llevan a decir: es algo en lo que hay que insistir. Y en el tema de compra de tierras, como ya les decía,
Mi consejo es, yo sé que esto también es impopular, los campesinos siempre han reclamado propiedad, creo que hay que gastarse una platica en eso, pero que la plata grande yo no me la gastaría en eso. Yo haría proyectos un poco más ambiciosos que cobijen muchísimas más personas, que efectivamente generen estabilización socioeconómica para las familias campesinas, que los vinculen a unos proyectos productivos de largo aliento y no gastarnos más de 100 millones de pesos por familia, que siento que es una inversión demasiado grande para un país como el nuestro. Las reformas agrarias en el mundo no se han hecho comprando tierra. Yo siento que es un despropósito que el Estado se gaste sus recursos, todo lo que nos cuesta a nosotros, los que tributamos y los que, por ejemplo, desde las empresas aportamos a todo esto, no debería estarse yendo para esas, a mi juicio, para esos objetivos. Vuelvo y les digo, una plata pequeña posiblemente sí, pero la plata grande debería tener mejor impacto y evaluarse mejor desde una perspectiva de política pública. Eso sería, Michelle. Muchísimas gracias, Diana. Diana, finalmente, y gran respuesta, por cierto. ¿Dónde te pueden encontrar? Bueno, pues Ocampo Duque tiene todas las redes sociales. Yo soy un poco lenta en estos temas, pero pues creo que estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos sobre todo en LinkedIn. Y tenemos un canal de YouTube. Hemos intentado hacer algunas cosas de gestión de conocimiento. La firma está en Bogotá, está ubicada en la autopista norte con calle 100. Y bueno, está con las puertas abiertas para cualquiera que necesite apoyo. Con el mejor interés de aportar al desarrollo de este país, legítimamente, lícitamente. Yo siempre he dicho que somos un poco picky al seleccionar nuestros clientes en estos temas de tierras. Hay que ser cuidadosos de con quién se trabaja. En eso, digamos que Ocampo Duque, y esto es algo que también me llena de orgullo, solamente trabaja en proyectos sobre los que está verdaderamente convencido. Entonces, pues estamos atentos a ser parte de esas innovaciones, de esos emprendimientos, y estamos atentos a aportar. Bueno, querida comunidad, ahí lo tienen, experiencia para poder disminuir las incertidumbres a través de una debida diligencia. Creo definitivamente que una de las cosas que hemos hablado mucho en los episodios es necesitamos alzar la mano para poder asesorarnos. Hay personas expertas en ciertos aspectos financieros, económicos, sociales, jurídicos, que nos pueden ayudar a que nuestros proyectos agrícolas sean exitosos. Así que a toda la comunidad que nos escucha, empresarios, inversionistas, profesionales, este fue un capítulo más de AgroVenture Podcast y nos vemos en un próximo episodio. Muchísimas gracias a todos.